esta edición de Jurídico Aduanero vamos a hablar sobre las preguntas más frecuentes de origen en los tratados de libre comercio suscritos por México. Empecemos. ¿Qué es una verificación de origen? Es el procedimiento realizado por una autoridad competente para verificar que las mercancías que se importaron, aplicando una preferencia arancelaria de conformidad con los diversos tratados comerciales firmados por México, los cuales cumplan con los requisitos específicos establecidos en dichos tratados, como lo son las reglas de origen. Ahora, ¿quién es la autoridad competente en México para llevar a cabo el procedimiento de verificación de origen? Bueno, la autoridad competente es la Administración Central de Auditoría de Operaciones de Comercio Exterior de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria. Esa es la autoridad competente. Ahora, ¿por qué medios se puede recibir un cuestionario de verificación de origen o una propuesta de visita de verificación de origen? Bueno, dependiendo del tratado. Lo más común es mediante correo certificado con acuse de recibo o cualquier otro medio que haga constar la recepción de dicho documento por el exportador o el productor. Ahora, si mi producto dice, por ejemplo, hecho en Estados Unidos, ¿puedo tener la seguridad de que es un bien originario de ese país? No, el simple etiquetado o marcado de un bien no es suficiente para saber que es originario de conformidad con un tratado. Además, se debe cerciorar que el bien cumple con las reglas de origen del tratado. Ahora, ¿qué es un producto o bien originario? Bueno, es aquel producto o bien que cumple con las reglas de origen establecidas en el capítulo relativo a las reglas de origen y demás disposiciones aplicables, dispuestas en los diversos tratados de libre comercio y por lo tanto puede acceder a preferencias arancelarias. Ahora, ¿qué son las reglas de origen? Bueno, son aquellos requisitos, procesos productivos y restricciones establecidos en capítulos relativos a las reglas de origen, dispuestos en los diversos tratados de libre comercio, que los bienes deben de cumplir para considerarse originarios. ¿Qué es un certificado de origen? Bueno, es el formato establecido por las partes firmantes del Tratado de Libre Comercio, que servirá para que el exportador o productor, o en su caso alguna autoridad del país de exportación, certifique y declare que un bien que se exporte de territorio de una parte a territorio de otra parte califica como originario y mediante el cual se solicita el trato arancelario preferencial al momento de la importación de los bienes. Ahora, ¿qué sucede cuando no se da respuesta a la propuesta de visita de verificación de origen o al cuestionario de verificación de origen? Bueno, cada tratado establece las consecuencias específicas. En algunos casos, la no respuesta por parte del productor o exportador da lugar a la negación del trato arancelario preferencial. Ahora, ¿qué actividades se realizan en la visita de verificación de origen? Bueno, entre las actividades que son las siguientes: presentación e identificación de los visitadores, identificación de la persona designada para atender la visita y designación de los testigos, recorrido a las instalaciones de la empresa, solicitud de información y documentación que acredite el origen de los bienes, elaboración y firma de minutas haciendo constar los hechos acontecidos. Sin embargo, el orden o actividades pueden variar dependiendo el bien a revisar. Ahora, ¿cuál es el tiempo de respuesta a una propuesta de visita de verificación de origen o cuestionario? Bueno, esto dependiendo del tratado, pero comúnmente son 30 días naturales contando a partir del día siguiente al de la recepción del oficio de propuesta de visita o cuestionario de verificación de origen. Cuando emito y firmo un certificado de origen, ¿qué información debo de conservar y por cuánto tiempo? Bueno, la información y plazo que se debe de conservar es establecida en cada tratado y es principalmente la que demuestre que el bien es producido en territorio de una de las partes del tratado, que cumple con las reglas de origen del tratado y que es el mismo bien vendido y exportado a México.
Si como importador me expiden un certificado de origen, ¿cómo puedo asegurarme de que el bien es originario? Bueno, asegúrese primero que su proveedor extranjero conserve la información de que demuestre que el bien es producido en territorio de una de las partes del tratado, que cumple con las reglas de origen del tratado y que es el mismo bien exportado a México y esté dispuesto a conservar dicha información por el tiempo requerido en el tratado. ¿Cuáles son las consecuencias de que en una verificación de origen se determine que los bienes no son originarios? Bueno, en este caso de que se determine que los bienes no son originarios de un tratado, se les negará el trato arancelario preferencial que aplicaron al momento de su importación a México, y por lo tanto el importador mexicano deberá de cubrir todas las contribuciones, actualizaciones y recargos. En caso de que sean repetidas las ocasiones en las que un exportador certifica como originarios bienes que en realidad no lo son, la mayoría de los tratados establecen que todos sus bienes similares exportados a México no podrán gozar de ninguna preferencia arancelaria, hasta que se demuestre que ya cumplen con los requisitos para ser originarios. Y por último, es posible que un importador que pretenda solicitar trato arancelario preferencial pueda obtener alguna resolución previa a la importación de los bienes por los cuales se aplicará dicho trato arancelario preferencial. Bueno, en algunos tratados de libre comercio suscritos por México se establece la posibilidad de obtener una resolución anticipada previo a la importación de los bienes, que permita al importador y a la autoridad corroborar que los mismos son originarios. En tal caso, se deberá acudir a la autoridad y a la normatividad aplicable. Por esta ocasión ha sido todo. Te invito a que visites nuestra página web y te suscribas a nuestro canal de YouTube. Gracias y hasta pronto.